cirujano general y digestivo y profesor titular de cirugía en la Universidad de Chile, con estudios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y residencia en cirugía general y digestiva en el Hospital Clínico de la misma universidad. Actualmente, es jefe del equipo de esófago gástrico en el Hospital Clínico Universidad de Chile. Ha publicado 140 artículos y 32 capítulos de libros, y es miembro activo de varias sociedades quirúrgicas, incluidas la Sociedad de Cirujanos de Chile y el Colegio Americano de Cirujanos. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al Dr. Owen Cord Bruxone con el tema Complicaciones en cirugía por reflujo gastroesofágico. Bien, muy buenas tardes, muchas gracias, en especial al comité organizador, a doctores Brito y Domínguez, que tuvieron la amabilidad de invitarme a este pequeño paraíso que cuentan ustedes en este país. El tema de la presentación tiene que ver con las complicaciones que vemos en la cirugía de reflujo gastroesofágico, que incluye también un poco las hernias hiatales, y sobre eso vamos a hablar esta tarde. Algunos datos de la literatura en general, y eso es bastante constante. La mortalidad por cirugía de reflujo laparoscópico es menos del 1%, no es exenta, hay mortalidad por ella. La morbilidad va entre 8 y 17, habitualmente por ahí por el 10 al 12, y la tasa de conversión es variable dependiendo del tipo de cirugía, pero puede llegar hasta un 24%, pero el promedio es de un 2% de conversión. Y estas causas son fundamentalmente por complicaciones que se encuentran en el momento de la cirugía, por dificultades técnicas de las mismas y por eventualmente fallas del equipo, que no es menor. Y las causas de muerte que se han descrito por esta entidad está dada por las hemorragias gastrointestinales que se ven en el postoperatorio, necrosis gástrica, tanto de la curvatura mayor como menor, perforaciones del esófago, que son el gran temor, y bueno, eventualmente fallas cardiorrespiratorias. Y de las complicaciones precoces, si tuvo la perforación visceral, es la más temida, no es la más frecuente, pero es sin duda la que más tememos. Una complicación intraoperatoria que es muy molesta y riesgosa, que es el sangrado y lesión del vaso. El neumotórax, que es bastante más frecuente, si bien no tiene gran repercusión, y es más frecuente probablemente en el manejo de las hernias hiatales gigantes. La náusea y vómito en el postoperatorio, que son muy importantes, y algunas complicaciones propias de la fundoplicatura. Esta es una casuística nuestra de hasta el año 15, con más de 1.300 operados. No teníamos mortalidad entonces, y la morbilidad iba del 1%, y las operaciones antes del mes eran del 0,3%. Hoy hablé con el doctor Chende, y él es como el que lleva las cifras en nuestro hospital, y dijo que habíamos superado los 2.000 pacientes y había un fallecido, que era un Barrett, un esófago de Barrett reoperado, y que ese fue el que falleció. Esta es una casuística americana, también del año 15, que básicamente muestra las complicaciones que se mantienen estables en el orden de los 6 o 7%, y las muertes que son siempre bajo el 1%, pero que no es cero, digamos. Esta es una publicación reciente del año 24, de mayo, de un grupo de Australia, liderado por varios cirujanos, entre ellos está el doctor Watson. Ellos muestran esta cohorte de 4.000 pacientes y se ven las complicaciones, ahí se ve el punto, las complicaciones intraoperatorias, que son fundamentalmente el sangrado, las lesiones hepáticas, las lesiones pleurales, las injurias gástricas, las lesiones esplénicas, pero fundamentalmente el sangrado es la principal complicación. Y en las complicaciones postoperatorias vemos fundamentalmente complicaciones respiratorias, cardiológicas, urológicas, en fin, y algunas propias de la reconstrucción esofágica. Aquí vemos también en este recuadro, ¿no es cierto?, aquellas complicaciones intraoperatorias y cómo estas se duplican y triplican, perdón, aquí tengo que volver, ahí. Cómo estas se duplican y se triplican cuando el paciente tiene solo reflujo, cuando hay una pequeña hernia hiatal o cuando esta hernia hiatal es gigante o grande. Y se ve que las complicaciones de sangrado, de compromiso pleural e incluso pulmonar
las lesiones esofágicas o lesiones del vaso se van duplicando y triplicando en la medida que la aparición de una hernia es de mayor tamaño. Lo mismo en los efectos, el compromiso los riesgos de complicaciones en cirugía revisional. Como ustedes pueden ver, no es lo mismo las complicaciones en la cirugía primaria que en las cirugías revisionales. Y nuevamente lo mismo, lesiones pleurales del esófago, lesiones de injuria gástrica, sangrado, son las principales complicaciones y que pueden duplicarse o triplicarse en el caso de cirugía revisional. Y ahora vamos a revisar someramente algunas de estas, partiendo por esta, que es personalmente, y creo que para muchos es la complicación más temida, que es la perforación ya sea del esófago o eventualmente del estómago. Y esto ocurre en diversos momentos, incluso con la instalación de la aguja de Veres o el trocar, en estómagos que están inflados por el momento anestésico, pueden haber distensión del estómago y uno al introducir la aguja de Veres puede pinchar el estómago. Con más mala suerte puede pinchar el trocar, pero el Veres puede ser más frecuente. La extracción y manejo tanto del esófago como del estómago puede producir dislaceraciones o heridas y eventualmente roturas del órgano. Y algo muy importante para quienes hacemos el pasaje de una bujía o a veces una sonda gástrica, tiene que ser hecha por alguien que sepa hacerlo. No puede estar a cargo de a veces de un auxiliar del pabellón o del quirófano, tiene que ser hecha por el anestesiólogo y que debe estar acostumbrado a la maniobra toda vez que la visión, ¿no es cierto?, de la aparición del sondone o de la sonda a la vista del cirujano es algo que hace temblar, como decía ayer el doctor Tatá, ese frío que recorre la espalda cuando uno ve aparecer la punta del sondone en el campo. Hay que tener cuidado, como digo, tanto el operador, hay que corregir la angulación del esófago cuando viene el sondone viene de izquierda a derecha, no viene recto, así que hay que asegurarse eso, asegurarse que los pilares están suficientemente abiertos, que la sonda no se cabalga en ellos, que la tracción del estómago, tratando de enderezar el estómago, debe ser suave y de tal modo que el sondone entre con suavidad a la cavidad gástrica. Cuando la lesión se advierte en el operatorio, obviamente su reparación hace que su pronóstico sea mejor. No obstante, eso no quita que el paciente pueda hacer complicaciones derivadas de la sola perforación, aunque la haya cerrado muy bien, incluso con visión endoscópica, en fin, puede haber complicaciones mediastínicas producto de esta lesión esofágica. Bueno, otras causas, ¿no es cierto? Obviamente la extracción, algunas técnicas que suturan el esófago, como las técnicas de funduplicaturas parciales o tupé, en las cuales uno de los puntos pasa a través del esófago, o incluso el Nissen también, uno de los puntos puede pasar a través del esófago, y hay esófago y esófago, algunos más firmes, otros no tanto, y se pueden desgarrar al momento del pasaje de la sutura, o lo mismo las gastropexias, tanto anteriores como posteriores, pueden ser también motivo de desgarro. La lesión del vaso, esto habitualmente es muy temida. El vaso es un órgano mala persona, digamos, no es lo mismo que el hígado. El hígado aguanta ciertos desgarros, es más fácil su manejo. El vaso es más complejo, así que la mejor manera es evitar meterse con el vaso. Y para ello hay momentos clave, ¿no es cierto?, como la división de los vasos cortos al movilizar el fondo, la esqueletización proximal, ¿no es cierto?, la curva menor, y las lesiones del vaso, que en cirugía abierta eran más frecuentes que las que son hoy día por cirugía laparoscópica. Y hay distintos grados de lesión, ¿no es cierto?, desde pequeñas lesiones puntiformes o sangrados en la lesión del ilio o en la región de la cápsula, que hacen que sea complejo su control. Lo primero es, la recomendación inicial es mantener la calma y comprimir, asegurar un buen aseo y visión. Eso es lo primero. Si usted no tiene una buena visión, no va a conseguir intentar coagular o cohibir la hemorragia. Y de ahí ver la hemostasia, ya sea con el mismo cauterio o con el electrobisturí o con lo que tenga a mano. Y si la cosa no camina, va a tener que convertir y eventualmente realizar la apendectomía. Ojalá no llegara a eso, pero hay que ir de menos a más y primero mantener la calma, comprimir, limpiar, asegurarse una buena visión y después de eso decidir qué hacer. Esta es una maniobra, hay colegas, ¿no es cierto?, cirujanos que cortan los vasos cortos por la curvatura mayor y por frontal, digamos, separando el vaso, ¿no es cierto?, y la curvatura, y se van por anterior, como lo hace uno en la cirugía de la gastrectomía vertical o en manga. Uno va por la curvatura mayor, ¿no es cierto?, asciende hasta el ángulo de His y va cortando los vasos cortos en la medida que los va viendo. La otra maniobra, que es la que nosotros
usamos y sugerimos es el abordaje, hablando en cirugía de reflujo, es el abordaje posterior derecho, en la cual usted levanta el estómago por curvatura menor y aborda los vasos por detrás. Y ahí usted los ve extendidos y al fondo ve el vaso. Y ahí usted puede ir seccionando, poniendo clips o eventualmente con alguna energía, ir ligando y coagulando esos vasos, siempre teniendo el vaso a la vista. Hay que recordar que el vaso se origina de una yema del estómago primitivo, por eso la cercanía del vaso con el estómago puede ser muy estrecha. Otras causas de sangrado lo vio ayer el doctor Tatá en un caso que él lo relató, un caso dramático, ¿no es cierto?, en que el trócar llegó hasta la ilíaca común o derecha habitualmente y puede lesionarla. También se puede lesionar con la aguja de Veres, sobre todo en pacientes delgados. En pacientes reoperados uno tiene precaución y habitualmente hace una incisión y hace una inserción abierta. Pero en pacientes sanos, jóvenes, uno va a usar la aguja de Veres. Pero hay que tener cuidado en los pacientes muy delgados. Nosotros tenemos la precaución de tratar de levantar un poco la pared abdominal a través con una pinza de Backaus o algo así. Hay otros que simplemente insertan la aguja sin mucho mayor miramiento. Nos parece que es una maniobra muy importante, es una maniobra ciega, y hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, de introducir la aguja y escuchando los clics que hace al momento de ingresar en los distintos planos. Yo creo que eso es fundamental. Pero aún tomando todas esas precauciones, incluso tomando actualmente, ¿no es cierto?, introduciendo la cámara dentro del trócar y entrar bajo visión, eso no asegura que usted no pueda lesionar un vaso vascular, es decir, una lesión vascular, o incluso órganos como el hígado. A veces hay hígados que caen muy por debajo y usted pues los puede pinchar con la aguja de Veres. Así que grandes vasos, epiplón, arterias, en fin, pueden ser lesionadas. En las gastropexias, tanto anterior como posterior, en las lesiones en las gastropexias anteriores, de cuidado con las arterias diafragmáticas que cruzan por ahí y una vez en la gastropexia puede lesionarlas y sangrar profusamente, que hace a veces incontrolable el sangrado, o en las gastropexias posteriores de cuidado con la aorta que pasa por ahí atrás. La vena cava, el paciente muy delgado está bastante más cerca de lo que uno cree del esófago y a veces está ahí mismo, y al abrir el epiplón menor se ha descrito casos, ¿no es cierto?, en que se han ido contra la cava y han lesionado la cava, así que hay que tener cuidado. Y también los vasos perigástricos, tratar de hacer una buena disección, evitar su sangrado, porque cuando sangra se produce un hematoma del epiplón menor y ahí usted deja de ver y se hace mucho más compleja la cirugía. El neumotórax es una lesión bastante común, si bien no ofrece gran problema, es habitualmente en las lesiones, en la cirugía de hernias mayores, grandes, las paraesofágicas, 2, 3 o 4, ¿no es cierto? A veces no es raro lesionar la pleura y abrirlo y se ve inmediato que se lleva el CO2 hacia la cavidad pleural, el diafragma del lado empieza a moverse y eso es señal de que hay un neumo en curso. Eso es fácil de controlar, en ese momento se puede suturar la pleura y pedirle al anestesiólogo que haga buenas ventilaciones y el CO2 rápidamente sale. Si eso no es así, eventualmente uno podría dejar un tubo pleural en ese hemitórax. Como digo, la frecuencia en cirugía de reflujo pura es baja, pero no es así en las hernias hiatales, que son más grandes, en las que tiene que ir uno a disecar el saco y despegarlo de la pleura. También tenemos la idea de que cuando hay un saco muy grande no es necesario exagerar y sacar todo el saco que se recomienda, sino que ir sacando lo que se pueda y dejar por último un parche, una estampilla de saco en el fondo para evitar lesionar la pleura. Esto es un dato para quienes somos cirujanos antiguos. Nosotros estamos muy preocupados, ¿no es cierto?, en la cirugía abierta, del día cuarto, el cuarto día. El cuarto día era el día del checkpoint. El día cuarto el enfermo tenía que estar bien. Y bien significaba con buenos signos vitales, sin apremios, sin dolor. Se había levantado, probablemente eliminaba gases, probablemente ya incluso había defecado, o incluso estaba preocupado por el alta. En fin, eso hablaba de que el paciente estaba en buenas condiciones al cuarto día. Antes de eso era raro, el paciente estaba con dolor, era difícil para él levantarse, caminar, está fajado, tenía taquicardia, a veces un poco de fiebre. Así que en general el primero y el segundo día no hacíamos gran cuestión. Pero si el enfermo ya el quinto o sexto día estaba en estas condiciones es que había algo raro. Bueno, todo eso cambió con la cirugía laparoscópica y hoy día vemos un paciente que tiene que estar bien a las 12 horas o a las 24 horas. Eso significa sin taquicardia, sin apremio respiratorio, sin fiebre, sin dolor, moviéndose. Habitualmente uno va a la pieza y el enfermo no está en la cama porque anda caminando, se está duchando.
Y eso es lo que señala, o lo que hoy día vemos con más frecuencia, es que el enfermo esté jugando con el teléfono. Cuando está jugando con el teléfono significa que está bien, digamos. O sea, y está chateando con los amigos o sacando o leyendo las noticias en el teléfono, es el signo del teléfono. Antiguamente era el signo de la playa, cuando el enfermo estaba con una mano arriba, es el tipo 1, y cuando está con las dos manos arriba era el tipo 2. Pero hoy día eso ya no se ve el teléfono. Si usted entra a la pieza y ve a la paciente o el paciente con el teléfono en la mano, es signo de que está bien. Pero como digo, eso se acortó y hoy día esperamos ver eso en un paciente en las primeras 24 o 12 horas que hoy día vimos en la charla de la cirugía ambulatoria, ¿no es cierto? El enfermo tiene que estar bien a las 12 horas, digamos, o a las 24. Y eso estamos hablando de cirugía mayor, digamos, o sea, la cirugía bariátrica se está yendo a veces dentro del primer día o al día siguiente. Prácticamente toda la cirugía benigna esofágica, hablando de acalasia, reflujo, hernias hiatales, divertículos, excepto el divertículo de Senker, que nos dejamos un tiempo más porque son pacientes añosos. Todo el resto de la cirugía prácticamente se va de alta al día siguiente. Las náuseas y los vómitos en el postoperatorio hay que prevenirlos, porque si estamos tratando de cuidar la fundoplicatura, lo peor que puede pasar es que el enfermo vomite, digamos, que tenga náusea y tenga esfuerzo en ese punto, porque nos va a hacer fallar la fundoplicatura o el diafragma, y el enfermo se va a sentir muy mal. Por lo tanto, es un tema que hay que hablarlo con el anestesiólogo y asegurarse, ¿no es cierto? Se usa algunos corticoides para la inducción anestésica y en el postoperatorio usar este tipo de antieméticos de regla, digamos, para evitarle las náuseas y los vómitos al paciente en el postoperatorio inmediato. En algún momento, en cirugía abierta, hoy día se usa muy poco, usábamos la sonda nasogástrica que la dejábamos en las primeras 12 horas o 24 horas, porque ese enfermo va a tener dificultad para eructar, va a tener dificultad para eventualmente ventilar ese estómago y la sonda gástrica podría permitir la ventilación. Hoy día las nuevas generaciones ya ni conocen la sonda gástrica, bueno, entonces no la usan, pero es un arma que hay que tener a mano cerca del paciente porque puede ser incluso salvador de vida, como vamos a ver enseguida. Esto es un problema de la falla, ¿no es cierto?, incluso secundario a los náuseas y los vómitos. Puede haber falla de la fundoplicatura en forma aguda porque simplemente se desgarran los puntos y se disrumpe la fundoplicatura que usted acaba de hacer, o esta fundoplicatura se hernia porque falla el diafragma y se va todo para arriba, o hay una dilatación aguda por encima de la fundoplicatura porque esta quedó hecha muy abajo. En general esto se va a manifestar en las primeras horas, el paciente va a tener dolor, va a tener disfagia, usted le va a dar alimentación en las primeras horas y el enfermo no va a poder tragar, va a tener dolor, va a estar inquieto, va a estar con náusea y eso no es lo normal, como decíamos hace un rato, no es lo que usted espera en las primeras horas y por lo tanto hay que ver qué está pasando y un estudio radiológico, un trago de varios, ¿no es cierto?, permite ver si hay alguna anomalía, alguna estenosis, alguna estrechez, y eso va a permitir que usted lo meta al quirófano y reconstruya o rehaga o solucione el problema precozmente. El hemoperitoneo es otra complicación, bueno, de todas las cirugías. El paciente, como digo, tiene que estar bien a las 12 horas o a las 24, pero si ese paciente está taquicárdico, está pálido, tiene hipotensión ortostática, se marea cuando quiso levantarse, está con cierto apremio, hay dolor abdominal, eventualmente fiebre, usted puede sospechar, ¿no es cierto?, y el paciente está pálido además, que ese enfermo tiene algo que no está por el curso normal, eventualmente el hematocrito va a mostrarle una caída y eventualmente un TAC de abdomen puede confirmarle el diagnóstico. Y ahí va a tener que tomar usted la decisión, dependiendo de la magnitud del compromiso del paciente, ¿no es cierto?, de un manejo eventualmente conservador o derechamente ir a la laparoscopía o eventualmente a la laparotomía a ir a controlar el problema. Porque si es un desgarro del mesenterio, un vaso menor, es probable que cuando usted entre esté todo controlado, pero si es el vaso el que está sangrando, probablemente la situación sea distinta. La hemorragia digestiva alta es otra causa de hemorragia, ¿verdad?, aparte de la que va hacia el peritoneo, es la que cae dentro del lumen y es complicado su diagnóstico toda vez que el enfermo probablemente no va a poder expulsarla como hematemesis porque tiene una fundoplicatura que le cierra el paso, por lo tanto el enfermo se empalidece, no tiene mucho dolor porque la sangre está dentro del lumen, pero el enfermo está pálido, está taquicárdico y usted dice, bueno, este enfermo está sangrando, pero ¿por dónde? La melena puede ser eventualmente un signo pero tardío y usted tiene que hacer el diagnóstico antes, por lo tanto, ojo con las anticoagulaciones que muchos de estos pacientes tienen, reponer el volumen, corregir la volemia y eventualmente hacer una endoscopía para asegurar cuál es la causa del sangrado.
Habitualmente se deben a las suturas que uno hace. No estamos esperando que haya una úlcera aguda o péptica, sino que habitualmente son producto de la manipulación que usted ha hecho de la zona de la fundoplicatura, y eso es lo que habitualmente sangra, y la gran mayoría de estos sangrados son autolimitados, pero hay que estar atento por si hay que hacer alguna maniobra. Y esto es un tema interesante, creo que hay que destacarlo, que es la dilatación gástrica aguda. Los que han tenido la ocasión de ver pacientes con este problema, en realidad es bastante angustiante, tanto para el paciente sobre todo y para el doctor, porque es un enfermo que tiene mucho dolor, a veces dolor precordial, que pues confundible con un evento cardiológico. El enfermo está muy apremiado, muy taquicárdico, tiene dolor y tiene signos de hipotensión, está sudoroso, incluso cae la presión, está en shock. Y ese enfermo, usted no sabe lo que le pasa. Entonces hay que tener la idea de si esta cosa ocurre, ¿no es cierto?, que es la dilatación gástrica aguda, y que la solución, mientras usted prepara el electrocardiograma para hacérselo, ponga en una sonda nasogástrica, y es salvadora. Y un tema importante es que muchos de estos enfermos, como decíamos hace un rato, se van de alta dentro de las primeras 24 horas. De manera que la dilatación gástrica aguda la pueden tener en su casa. Porque usted, por muchas indicaciones que le dé de la dieta líquida, que la papilla, que tiene que partir progresivo, de a poco, el enfermo siente que está tratado y por lo tanto llega a su casa y se come una Coca-Cola, ¿no es cierto?, con un sándwich. Y lo llaman a usted urgente desde la casa, si tienen el teléfono suyo, a las 3 de la mañana que el enfermo está muriéndose. Y usted no entiende qué es lo que le pasa, le dice que le duele el pecho, que le duele todo, entonces se infartó este hombre, entonces lo mandan a la urgencia. Y mientras tanto usted acuérdese de esto y pídele que le pongan una sonda gástrica, con cuidado sí, porque no es cuestión de llegar y pasar la sonda, porque acuérdese que hay una fundoplicatura que puede dificultar su tránsito. Pero esto es un cuadro agudo, no infrecuente, y que hay que tener en mente porque a veces a uno se le pasa. Y para lo mismo también los residentes que están a veces de turno y lo llaman de la sala. Estos pacientes no están en el intermedio, están en sala, el enfermo estaba todo bien y de pronto se puso mal y usted no sabe qué es lo que le está pasando, digamos. Entonces piensa en lo peor, en infarto, alguna perforación intestinal, y la solución está en una buena colocación de la sonda nasogástrica. Bueno, el infarto esplénico es un evento bastante frecuente en distintas magnitudes, que no tiene gran trascendencia, no obstante puede producir dolor en el postoperatorio. Los enfermos a veces se quejan, ¿no es cierto?, de un dolor en el hipocondrio izquierdo, a pesar de que está todo bien, persiste el dolor, pueden tener omalgia, a veces fiebre, y es atribuible, ¿no es cierto?, al infarto de un segmento del vaso. No hay mucho que hacer, el manejo conservador, no obstante, hay algunos de estos infartos que se pueden infectar y eventualmente hacer un absceso esplénico y derivar por otro lado la situación. Y esto sin duda lo más temible, que es la fístula o la perforación del esófago o del estómago, y que genera, ¿no es cierto?, una peritonitis, o lo que es peor, una mediastinitis, en los pacientes que tienen una fundoplicatura y un cierre de pilares, ¿no es cierto?, la perforación puede ocurrir por encima y generar una mediastinitis. O necrosis gástrica, la hemos visto, como digo, en la zona de curvatura menor o en la zona de la curvatura mayor, que queda a veces desvascularizada. Bueno, y se traduce en un cuadro agudo, séptico, el paciente se compromete severamente y bueno, usted tendrá que tomar las medidas que tiene que tomar. Las imágenes probablemente le van a ayudar, eventualmente un tránsito con hidrosoluble para ver dónde está la lesión o descartar una lesión fistulosa o un orificio, y tomará las medidas que le permitan ir a solucionarlo. Si hay una perforación del esófago, uno puede operarlo, ¿cierto?, y eventualmente suturar el defecto, colocar drenaje y confiar de que eso va a andar bien. El problema que tienen las lesiones de esófago por encima de la fundoplicatura es que usted le va a poner un punto a ese esófago, pero va a tener un aumento de la resistencia. Entonces ahí usted tendrá que decidir si deshace la fundoplicatura y deja al enfermo sin fundoplicatura a fin de que ese cierre, esa rafia del esófago tenga más posibilidades de cerrar. Son decisiones que usted va a tener que tomar en ese momento. Sin duda es la complicación más grave, compromete sépticamente al enfermo y el enfermo se va. Bueno, las operaciones son siempre complejas y no se las doy a nadie, digamos, pero eso puede ocurrir. Finalmente, algunos consejos generales. Esta cirugía se ha ido popularizando y aquellos que pasamos de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica, como ayer lo conversábamos con la doctora experta en robótica, ella dice que uno de los temores es que los cirujanos no pasaron por la cirugía abierta, apenas van a pasar por la cirugía laparoscópica y van a entrar en la cirugía robótica sin transición. Entonces se espera que ese aprendizaje va a tener que ser distinto al que tuvimos nosotros.
La idea es que esto es una cirugía que tiene detalles y que debe ser hecho por gente que tiene experiencia. Cuando apareció la cirugía laparoscópica, aumentó el número de pacientes que aceptaban operarse de un reflujo, y eso también hizo aumentar la cantidad de cirujanos que lo operaban. Y no todos tenían la misma experiencia y no todos saben operar esta cuestión. Y sobre todo cuando hay hernias grandes, en fin, tiene su bemol. Hay que tener buenos equipos laparoscópicos, no acepten operar con equipo en que usted no ve nada, porque cuando eso ocurre, el riesgo que corre el enfermo es mayor y la responsabilidad es suya. Después usted podrá decir que el equipo era malo, digamos, pero si usted aceptó es porque estaba en condiciones de operar, así que tengan cuidado con eso. El equipo debe ser bueno, la visión debe ser buena, porque en eso se va la buena cirugía. Los puntos, estos detalles que hablábamos recién, el ángulo de His hay que despejarlo, los vasos cortos, el esófago abdominal, tener una buena disección de este esófago, visualizar bien los pilares para poder cerrarlo habitualmente por detrás, ¿no es cierto?, del esófago. Antiguamente poníamos varios puntos por atrás, hoy día ponemos menos y ponemos unos por delante, porque si no el esófago queda cabalgando arriba del diafragma y puede haber dificultad para el vaciamiento del esófago. Esto del esófago corto da para otro tema que no lo vamos a discutir hoy día, nosotros no creemos en él, a pesar de que esto del esófago corto no debiera ser una cuestión de fe, digamos, debiera ser un hecho objetivo, pero hay de todo en eso. El pasaje de la bujía que dijimos hace un rato debe ser hecha por alguien que sepa, y con cuidado y bajo visión, no puede ser una cosa ciega. Y la fundoplicatura debe ser bien hecha, simétrica y que comprometa la zona de la unión gastroesofágica y parcialmente el esófago intraabdominal. Y me parece que la última es algo que yo no sé, lo leí en alguna parte, pero no me acuerdo la referencia, o lo escuché de alguien, y que me dijo que el mejor momento para evitar las complicaciones postoperatorias es el intraoperatorio. Y creo que es un consejo que es bueno tenerlo y seguirlo en la medida que tenga cuidado usted con lo que hace y lo haga bien. Los riesgos de hacer complicaciones postoperatorias van a disminuir. No le van a dejar cero, digamos, pero van a disminuir. Y usted va a ir a acostarse tranquilo esa noche, digamos. Creo que esa es la última y nada más que muchas gracias por la atención.